Bienvenidos a un nuevo capítulo desde la silla. El día de hoy vamos a hablar del ataque contra Miguel Uribe y las diferentes hipótesis que se tienen alrededor de esto. Y es que en las redes sociales se ha hablado tanto de autoatentados como de ataques desde su mismo partido, como también se ha hablado de algo orquestado desde el mismo gobierno. Vamos a ver todas estas diferentes hipótesis que se han dicho para ver qué tan plausibles son y siendo muy objetivos tratar de llegar a una especie de conclusión. Obviamente toca esperar pues las investigaciones por parte de las autoridades pertinentes, pero eso como que se está medio embolatando. También vamos a hablar de lo sucedido, ¿no? De cómo un menor de 14 años termina cometiendo este acto tan vil y que a la final, y la ley lo establece, que básicamente no va a pagar cárcel. Prácticamente casi que se va a ir de vacaciones a un reformatorio unos cuantos añitos y que probablemente en 4 o 5 años ya esté libre. Vamos a hablar de cómo se deberían tratar este tipo de casos y otros más perpetrados por menores de edad. Pero comencemos hablando de las hipótesis que se tienen en redes sociales y una de las más comunes, una de las más sonadas es de un autoatentado, que básicamente Miguel Uribe está haciendo un show para ganar simpatía, para ganar votos y demás, ¿no? Básicamente que Miguel Uribe pagó para que alguien fuera y atentara contra su persona. Ahora, debo decir que yo soy un firme creyente de que los autoatentados son muy comunes en la política, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Muchas veces cuando los políticos están caídos, cuando han cometido pues alguna embarrada, cuando necesitan votos, cuando necesitan empatía por parte de la ciudadanía, se hacen los atacados, se hacen los amenazados, se hacen cualquier cosa que pues los deje como una víctima. Yo soy un firme creyente que eso pasa y mucho. Ahora, los autoatentados tienen, digamos, dos características comunes. Fuera de hacerse las víctimas, tiene dos características comunes. Primero, en un autoatentado, el político o la supuesta víctima sale prácticamente ilesa y en la mayoría de las veces sale ilesa, sin un solo rasguño. Y segundo, y por supuesto, la vida de la supuesta víctima nunca corrió un peligro real, ¿no? Esa es la gracia de hacerse un autotentado, quedar como la víctima, pero no sufrir ninguna consecuencia. ¿Qué pasa con Miguel Uribe? Uno, salió herido y mucho. Recibió 3 impactos, uno en la cabeza, uno en la nuca y otro en el muslo. Así que no cumple con la primera característica. Y segundo, la segunda característica es que la vida de la persona nunca está en un peligro real. Tenemos que Miguel Uribe está entre la vida y la muerte. Está más allá que más acá. Está en un estado muy crítico, demasiado crítico. Entonces, es más que claro que un autotentado no fue. Nadie es tan cabezón como para pagar para quedar en ese estado, donde probablemente pues no sobreviva o en su defecto, si llega a sobrevivir, si tiene más suerte de la que ya ha tenido, pues va a quedar en un estado realmente lamentable. Probablemente quede tal vez vegetativo, tal vez en una silla de ruedas, tal vez en un estado donde su vida se vea muy reducida o se vea muy comprometida lo que es pues la libertad de moverse, de hablar y demás, porque un impacto en la cabeza es algo muy serio. Ahora, digo suerte porque si tenemos en cuenta el arma que se usó, una Glock 17, a la distancia que estaba, y estamos hablando de 5, tal vez 6 metros, que lo dudo mucho, pues Miguel Uribe era para que hubiera quedado ahí inmediatamente, ¿no? Entonces, la suerte provocó que Miguel Uribe, al estar en una posición elevada y el atacante estar en una posición baja, donde tuvo que subir el brazo, daba una inclinación en su disparo de 35 o 45 grados y además, y ahí es donde está la suerte, tuvo un impacto oblicuo en donde en vez de impactar así, que lo hubiera dejado
directamente en el cementerio, tuvo un impacto así, penetrando obviamente el cráneo, pero no impactando directamente. Eso lo deja en ese estado crítico en el que se encuentra hoy en día. Entonces, tuvo suerte en su momento de que el impacto no hubiera sido directo, probablemente por, no sé, falta de puntería de parte del atacante, porque tal vez en ese momento alguien tocó su brazo y subió un poco más el brazo, lo que sea. O Miguel Uribe se inclinó un poco en ese momento, lo que se haya dado. Suerte, básicamente. Lo tiene en ese estado. Claro, está ahí. Como que se va, como que se queda. Pero realmente dudo mucho que Miguel Uribe, si llega a sobrevivir, quede en muy buen estado de salud. Sería realmente difícil. Ahora, vuelvo y digo, esa hipótesis de un autoatentado carece de cualquier tipo de fundamento y lógica. De hecho, creo que las personas que hablan de un autoatentado en este caso están algo mal de la cabeza, debo decir. Están muy, muy mal de la cabeza. Que vuelvo y digo, es una técnica muy usada por los políticos, pero siempre tienen en común de que estamos hablando de situaciones donde realmente su vida nunca corrió riesgo, o estamos hablando de cartas de supuestos grupos armados amenazándolos, que es algo muy común en la política, especialmente en la izquierda. Creo que no ha habido político de izquierda que no haya sido supuestamente amenazado por las Águilas Negras, pero nunca les pasó nada. Eso está más cerca de ser un autoatentado o una autoamenaza que lo que le pasó a Miguel Uribe, ¿no? O sea, las personas que hablan viendo lo que pasó de un autoatentado, realmente creo que están muy mal de la cabeza. La segunda hipótesis, y de hecho tiene mucho más fuerza que la del autotentado, y está siendo promovida por el mismo presidente Gustavo Petro, al igual que por Gustavo Bolívar, y recientemente vi un video de Daniel Quintero, en donde básicamente dicen que este atentado contra Miguel Uribe fue orquestado por la derecha, principalmente por su propio partido, por sus propios compañeros de partido del Centro Democrático, con el objetivo, primero que todo, de generar simpatía hacia ellos y posiblemente ganar algunos votos en las próximas elecciones, pero principalmente para desestabilizar al gobierno nacional de Gustavo Petro. O sea, en otras palabras, el Centro Democrático ordenó este ataque donde prácticamente termina en el otro mundo uno de sus compañeros solo para desestabilizar al gobierno. De hecho, miremos este video que sube Daniel Quintero. Quiero informar a los colombianos sobre una información muy grave que me ha llegado de una fuente reservada, según la cual el ataque que se realizó contra Miguel Uribe fue diseñado entre el Clan del Golfo y un grupo de extrema derecha vinculado a un país extranjero. El objetivo de este ataque sería desestabilizar al gobierno, quitar a Miguel Uribe del camino y ayudar a la campaña de Vicky Dávila. Después de esto, vienen más ataques planeados, ataques bomba y además atentados contra otros candidatos, entre ellos Cabal, Pizarro y yo. Y como podemos darnos cuenta, esto es un mensaje con un claro oportunismo político del más bajo posible. Tenemos a Daniel Quintero, primero atacando a una de las personas, una de las 4 o 5 personas que mayor posibilidad tiene de ser presidente el próximo año, que es Vicky Dávila, diciendo o insinuando que básicamente ella fue la que ordenó el ataque contra Miguel Uribe. O en su efecto, un grupo que la quiere beneficiar conformado por un grupo de extrema derecha, que siendo quien lo dice, me imagino que se refiere al Centro Democrático, junto con lo que es el Clan del Golfo, un grupo narcotraficante, junto con un país extranjero, que nuevamente, siendo quien lo dice, posiblemente, y como está de moda echarle todo culpa a Israel, pues me imagino que se refiere a Israel o en su defecto a Estados Unidos. Estos tres grupos se unieron para ayudar a Vicky Dávila y para ello quisieron quitarse de encima a Miguel Uribe. ¿Tiene esto algún tipo de lógica? Ninguna, pero eso salió de la cabecita de Daniel Quintero. Entonces, tenemos un claro oportunismo político para atacar a una contraria y además seguir con la retórica del gobierno, ¿no? Que esto fue un acto orquestado desde la derecha, desde sus opositores, que teniendo en cuenta los opositores de Gustavo Petro, que lo conforman no solo la derecha, no solo el Centro Democrático, no solo el uribismo, sino también lo conforma el centro, lo conforma la centroizquierda y lo conforma parte de la izquierda, pues hay muchas personas que están muy interesadas en, y siguiendo la hipótesis del gobierno, desestabilizar al gobierno nacional. Bueno,
Ahora, entonces, por un lado, quiere reforzar ese discurso y por otro lado, se pone él como víctima. Ay, es que me dijeron, no solo esto, quién lo hizo, sino que es que yo voy a ser víctima y menciona carros bombas, y menciona ataques sicariales, menciona un montón de cosas, porque él va a ser víctima. Claro, como el señor Quintero tiene tantas posibilidades de ser presidente, bueno, por ese lado. Ahora, pero retomemos lo que es la hipótesis del gobierno, que todo esto fue orquestado desde sus contradictores para desestabilizar al gobierno. Y acá debo decir que ningún opositor de Gustavo Petro, llámese uribismo, llámese derecha, llámese centro, llámese de quien como sea, necesita mover un solo dedo para desestabilizar al gobierno. De hecho, creo que Gustavo Petro por sí solo está haciendo un excelente trabajo para desestabilizar a su propio gobierno. Para mencionar algunos ejemplos. La paz total, que resultó ser un fracaso total y lo único que ha provocado es que, pues, el control territorial que tienen los diferentes grupos armados, llámese guerrillas, llámese narcotraficantes o llámese como se llame, pues, aumenta en el país. De hecho, en los últimos 4 años pasó de un control casi total del 35% del país a más del 65%. Prácticamente duplicaron el control en las regiones. El 65% de los departamentos, ciudades y pueblos de Colombia están prácticamente bajo el control absoluto de los grupos armados, llámese como se llame. Entonces, la paz total fue un fracaso, a tal punto que recordemos que Petro nombró como gestor de paz a uno de los mayores psicópatas de este país, el señor Mancuso, que recientemente dijo, ya no voy a ser gestor de paz, gracias por liberarme, chao chao, si te vi, no me acuerdo. Entonces, nadie metió la mano ahí. Fue idea y ejecutado del señor Petro. ¿Qué pasó? Le fracasó, se desestabilizó y de hecho uno de los mayores problemas en estos momentos del país es el tema de la violencia y la seguridad. Una de las cosas que más tiene tambaleando al gobierno es el tema de la seguridad, todo provocado por una decisión de Gustavo Petro. Otro ejemplo, este gobierno pasó de cuando era oposición a hablar de corrupción y no sacarse la palabra corrupción y acusar a todo el mundo de corrupción a volverse uno de los gobiernos más corruptos en la historia de Colombia. Y no solo son corruptos, sino que también son medio bruticos para hacerlo porque se dejan pillar muy rápido. Tenemos uno, solo uno, y es el más conocido y el más grande, obviamente. Caso de corrupción, que es el de la Unidad de Gestión de Riesgos. Lo recordemos que también tenemos corrupción en Ecopetrol, con algunos contratos algo turbios por ahí. Tenemos corrupción en la Agencia Nacional de Tierras, también con la adquisición de tierras de forma bastante irregular, que ya hemos hablado de eso en el pasado, y tenemos varias cosas de corrupción, varios casos de corrupción. Pero la más importante es la Unidad de Gestión de Riesgo, en donde ya están en la cárcel funcionarios que el mismo Gustavo Petro nombró, el mismo Petro decidió ponerlos ahí, el mismo Petro era amigo, muy amigo de uno de ellos, que es el señor, pues, Olmedo López, el cual llevaba años cerca de Petro, haciendo campaña con Petro, e incluso Petro lo impulsaba en varias elecciones para algunos cargos, lo nombró ya y se robó un montón de plata. Amigo de Petro de años. Tenemos también a otro gran amigo, de hecho mucho más amigo de lo que fue Olmedo López, que es el señor Carlos Ramón González, que en este momento la fiscalía dictó medida de aseguramiento, pero en ese preciso momento Carlos Ramón González se fugó del país y se fue para Nicaragua, según la misma fiscalía. Otro muy cercano al gobierno de Gustavo Petro, muy amigo, de años, íntimo, una de sus manos derechas, está implicado en el caso de corrupción con medida de aseguramiento y se fugó del país. Es un prófugo de la justicia. ¿De qué se le acusa? De pagar sobornos para sacar adelante la reforma pensional. La única reforma que le pasó al gobierno de Gustavo Petro, que a pesar de todo lo malo que era, pasó precisamente porque pagaron como mínimo 4.000 millones en sobornos. Pues bueno, ahí tenemos a Carlos Ramón González. Tenemos a los presidentes de la Cámara y el presidente del Senado, que también están implicados. Bueno, el presidente del Senado no era muy amigo de Gustavo Petro, al menos no públicamente, pero el de la Cámara sí era muy amigo de Gustavo Petro y de hecho Petro lo promovió en su región, invitando a votar por él a pesar de pertenecer al Partido Liberal, en vez de, digamos, apoyar a los mismos del Pacto Histórico, lo impulsó a él y a lo cual le dieron 1.000
millones de soborno. ¿Para qué? Pues adelantara y agilizara todo el tema de la reforma pensional, que era la que más le importaba a Gustavo Petro, porque es la que representa una enorme cantidad de dinero en las bolsas del Estado, ¿no? Al otro, que no era como muy amigo, le triplicó el soborno, 3.000 millones. Todo está pillado. O sea, ¿alguien de la derecha metió la mano ahí? No, él solito decidió. Él solito los puso y ahí sus amigos de años se robaron la plata y sobornaron. Ah, pero es que también podemos mencionar que nadie obligó a Gustavo Petro a nombrar como su mano derecha y de hecho ponerlo a saltar de puesto en puesto, en puesto en puesto, al señor Benedetti, que es conocido nacionalmente como uno de los tipos más corruptos del país y lo tiene a su lado como una de sus manos derechas. Lo defiende a capa de espada y de hecho prefirió salir de varios ministros que en vez de el señor Benedetti. Un señor que recientemente se le escucharon audios sobornando con 22 millones de pesos para cambiar una declaración en uno de sus múltiples casos de corrupción, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. ¿Sí? También escuchemos, recordemos los audios donde él reconoce que él sabe tanta vaina que si abre la boca todos se van para la cárcel. Que eso de hecho me lleva a pensar, por eso es que lo mantiene ahí, por eso es que lo ha saltado de embajador de Venezuela, embajador de la FAO, lo puso primero de ministro, no recuerdo qué, y luego ahorita lo tiene ministro del Interior, ¿no? Lo tiene ahí, al piecito, no lo suelta y lo defiende. ¿Alguien obligó a Petro? No. Él se desestabilizó solo. De hecho, el tener a Benedetti tan cerca es lo que le ha llevado que muchos de la izquierda, no de la centroizquierda, no de la derecha, muchos de la izquierda se vayan en contra de Petro por tener a Benedetti al lado. ¿Hizo la derecha algo para desestabilizar el gobierno? No, él solito lo hizo. Algo similar con Laura Sarabia, que ha pasado prácticamente por todos los puestos importantes del gobierno. Solo le falta ser vicepresidente y ya. Muchos casos de corrupción, muchos escándalos, muchas vainas, y ahí la mantiene al ladito, ¿no? Pero retomando el tema de Benedetti, que es lo que es saber, posiblemente, presuntamente, cosas muy graves, y saber realmente solo escándalos. Porque, por ejemplo, tenemos a Leiva. Recordemos que Leiva fue el canciller de Gustavo Petro, al cual Gustavo Petro le dio una orden que iba en contra de la ley, básicamente, que era pues terminar el contrato con esta empresa que hacía los pasaportes. Leiva le hizo caso a su jefe, puso freno al contrato, hubo un problema con los pasaportes, se ganó una inhabilidad por el lado de la Procuraduría por haber hecho algo que no debía hacer y pues Gustavo Petro prescindió de él. ¿Por qué prescindió de Leiva mientras que a Benedetti lo ha saltado de puesto en puesto? Porque es que lo que le sabe Leiva es basura, porque pues, hemos visto las cartas de Leiva donde menciona que Gustavo Petro es un drogadicto, que es un alcohólico, que le gusta irse de farra y por allá se ha metido en varios escándalos en otros países, que incluso se defeca en sus propios pantalones y pone a miembros de la seguridad a limpiarle el jopo. Que no sé si eso será verdad o no, pero aunque fuera verdad, que Gustavo Petro le gusta el perico, eso no es ilegal. Está moral y éticamente mal visto, pero no es ilegal. Que a Gustavo Petro le gusta emborracharse, eso no es ilegal. Que le gusta irse de fiesta y de farra y hace escándalo por allá en otros países, puede ser algo ilegal, pero no es tan ilegal y no es tan grave. Que se caga encima, tampoco es ilegal. Que pone a miembros de la seguridad, de su propia seguridad, a limpiarlo, tampoco es ilegal. O sea, le sabe muchas cosas, pero que al final no lo afecta tanto. Mientras que Benedetti, al parecer, sí le sabe más cositas que son mucho más graves y por eso lo mantiene al lado. Entonces, realmente la derecha necesita llegar a un punto donde le haga un atentado a uno de sus miembros solo para desestabilizar el gobierno, porque creo que el gobierno por sí solo lo hace muy bien. O recientemente tenemos a Gustavo Petro pasando por encima de la Constitución, pasando por encima de la ley y diciendo que va a decretar la consulta popular. Tanto que pone en su Twitter, ministro que no me firme el decreto, ministro que lo he hecho, amenazándolos. O sea, o cometen un delito o se quedan sin trabajo. Eso ha llevado a que más políticos se le vayan en contra, porque está amenazando la Constitución, está amenazando la democracia, la separación de poderes. ¿Ha hecho la derecha algo para eso? No. Gustavo Petro por sí solo ha hecho un excelente trabajo desestabilizando su propio gobierno.
Entonces, esta hipótesis de que pues, este hecho ocurrió simplemente para desestabilizar el gobierno, creo que carece de mucho fundamento, muchísimo fundamento, y que simplemente lo están diciendo para el mismo gobierno hacerse la víctima, como le gusta hacerlo. Porque la verdad, y como dije, el gobierno por sí solo está haciendo un excelente trabajo para desestabilizarse por sí solo. Ahora, pasemos a otra hipótesis, que es la de los contrarios a Petro, que dice que el gobierno nacional o Gustavo Petro ordenó este ataque, y realmente considero que está prácticamente al mismo nivel de la hipótesis del autoatentado. ¿Por qué? Porque el gobierno no gana nada con esto. O sea, mire lo que está pasando en el país. Todo el mundo le está culpando de una u otra forma a Gustavo Petro o a su gobierno de lo que ocurrió. Le favorece bastante. Dudo mucho que Gustavo Petro, sé que a veces se deja llevar por algunas cosas, pero no es tan pendejo para hacerlo. Dudo mucho, realmente considero poco factible que el gobierno haya ordenado esto. No le conviene para nada. O sea, si quieren acabar con la oposición, para eso tiene ese ejército de creadores de contenido a los cuales les paga muy buenos sueldos para, pues, deslegitimar cualquier cosa o cualquier miembro de la oposición. No necesitan llegar a un acto sicarial para lograrlo. La verdad no creo que Gustavo Petro haya ordenado esto o que lo haya ordenado otro miembro del pacto histórico ni nada. No considero que sea muy factible, básicamente porque no les ayuda en nada, no les conviene. Pero eso no quita que Gustavo Petro sí tenga responsabilidad. Y aquí me uno a los muchos que lo han dicho. Y es que el discurso constante de odio, de invitación a la violencia, a la lucha de clases, a la lucha de todo, que tiene Gustavo Petro, es que no hace mucho sacó una bandera de libertad o muerte, ¿no? Y en las redes sociales constantemente llama a sus opositores narcotraficantes, corruptos, oligarcas, nazis, fascistas, lo llama de todo, ¿no? Y también ha dicho que hay que borrar a los que se oponen a sus reformas. Que claro, uno lo puede interpretar como que no voten más por ellos, pero también se puede interpretar como que hay que acabarlos. Gustavo Petro no mide sus palabras y tiene un discurso muy, muy violento. Que recordemos que muchos de los seguidores de Gustavo Petro, no todos, pero muchos de sus seguidores, digamos, tienen tendencias bastante violentas. Y esto puede ocurrir. Yo considero, y esta es mi hipótesis, que esto no fue llevado a cabo por un grupo grande, no fue llevado a cabo ni por la izquierda, ni por la derecha, ni por Petro, ni por Uribe, ni por un gobierno internacional, ni siquiera por grupos armados muy organizados. Teniendo en cuenta la forma en la que ocurrió el atentado, creo que esto fue llevado a cabo por un grupo de tal vez simpatizantes del gobierno, pero eso, solo fanáticos políticos. Tal vez 4, 5 o 6 personas, quién sabe, se unieron y decidieron atacar a Uribe, a Miguel Uribe, en un claro caso de oportunismo, dada las circunstancias. Y es que, y aquí sí voy a culpar a la administración de Gustavo Petro y a las dependencias institucionales que están, digamos, bajo su orden, como es la UNP, quienes le habían reducido el esquema de seguridad de Miguel Uribe y también una propia imprudencia del mismo Miguel Uribe. Si yo veo que a mí me reducen los escoltas de 7 a 3, yo no me pongo a hacer mitines políticos en plena calle. Es que no hay que olvidar, no debería ser así, claro que no, pero no debemos olvidar que estamos en Colombia y que él, por pertenecer al partido político que pertenece, es un objetivo de mucho odio. Hay mucha gente que, llevado por un discurso de Petro, de la izquierda en general, odia a cualquiera que se le acerque al centro democrático. Y si yo veo que me redujeron mi esquema de seguridad, yo no me arriesgo. Yo hago un mitin en un lugar cerrado donde puedan verificar que nadie vaya a entrar armado. Pero en plena calle eso es muy peligroso. Y este peladito, junto con sus compañeros, vieron la oportunidad y la aprovecharon. Lamentablemente, eso creo que es lo que ocurrió. Un grupo de pelados, llevados por un discurso, llevados por un vicio y probablemente financiados por alguien que tenía tal vez un poquito más de billete y que era un poco más fanático,
le entregó un dinero a este chino, le prometió un dinero a este chino para atentar contra alguien. Posiblemente no solo el incentivo era el dinero, posiblemente le dijo, mire chino, usted tiene 14 años, usted no va a ir a la cárcel, usted no le va a pasar nada, por ahí 2 o 3 años, va a salir libre y va a salir con una reputación. Usted va a salir como el que a un candidato presidencial. Eso en las calles, en ese mundo, te sube estatus y te gradúa del super sicario. Lo hizo al frente de sus escoltas, lo hizo al frente de la policía y salió vivo. Y posiblemente 2 o 3 años donde aprende a delinquir mucho más y se vuelva tal vez más peligroso. Creo que eso fue lo que ocurrió. Ahora, o algunos dicen por ahí, no, es que el arma que tenía es muy costosa, eso no puede estar al alcance de cualquier niño. Les recuerdo que estamos en Colombia y en Colombia alquilan armas para delinquir. Hay lugares donde usted se acerca, le cobran, no sé, X cantidad de dinero, eso sí no tengo ni idea cuánto cobrarán, y le prestan el revólver, le prestan la pistola, le prestan lo que sea, usted comete su delito, su atraco, lo que vaya a hacer, va y la devuelve y listo. Así funciona Colombia. No necesita comprarla, simplemente con que la alquile. Así funciona Colombia. Y probablemente eso fue lo que ocurrió. Alquilaron el arma, cometieron el delito, el chino le habrán prometido alguna plata y le prometieron la fama. Y en su mundo, y es que nomás hay que verle la cara, sirve muchísimo. De hecho, sirve más que la misma plata. Entonces, mi hipótesis es que realmente esto fue llevado a cabo por un grupo de fanáticos políticos que nada tiene que ver con las grandes alturas, sino que simplemente vieron la oportunidad, el papayazo y lo aprovecharon. Y finalmente, ¿cómo debería tratarse este tipo de casos? Porque mire, precisamente los delincuentes aprovechan de que en Colombia los menores de 14 años o los menores de edad no les pasa nada, aunque terminen matando a alguien. Yo considero que aquí en Colombia, para ciertos delitos, debería juzgarse como adulto, como mayor de edad, a esas personas. En este caso, yo creo que debería juzgarse como adulto a este pelado, porque estoy casi seguro, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que este no es el primer muñeco de este man, de este pelado. No creo. Por mucha fama que usted quiera ganar y por mucha plata que usted le ofrezcan, usted no inicia en esas ligas tan arriba. Usted probablemente tenga un largo prontuario donde ya ha dejado varios muñecos en el camino antes de que le ofrezcan este trabajo. Entonces, yo realmente sí creo que este chino, al menos las leyes deberían permitir, ¿no? Porque sé que no se permite. La ley no lo permite, pero debería permitirlo juzgarse como mayor de edad. Y finalmente tenemos el hecho de que el presidente sé que la ley está obligada a protegerlo. Eso la gente lo sabe. Pero creo que el presidente debería tratar de dejar de minimizar el tipo de delincuente que es este adolescente. Porque el llamarlo niño, decir que es que no tiene la culpa, que es casi que una víctima también, no le queda bien. Realmente no le queda bien. Nosotros sabemos que la ley tiene que protegerlo, obviamente. Puede ser el peor delincuente de todos, pero la ley tiene que protegerlo. Así funciona. Pero podía evitarse el discurso de que pobrecito el niño es una víctima, ¿no? Y también está el hecho de que perteneció a los jóvenes de paz, esos que presuntamente, la verdad no tengo, digamos, certeza de que si a este adolescente le pagaron el sueldo o no, pero recordemos que Gustavo Petro pretendía un programa donde le pagaba a los jóvenes para no robar y no matar. Este joven, que fue algo que reconoció el mismo Gustavo Petro, perteneció a esos grupos. Que mire, que uno podría decir que si en verdad le pagaron algo a este joven, casi que podría o haber comprado, que lo dudo mucho, sino más bien haber alquilado el arma con la misma plata que le pagó el Estado. Y bueno, eso ha sido todo por este video. Dime en los comentarios qué piensas. ¿Estás de acuerdo con mi hipótesis que fue llevado a cabo por un grupo de fanáticos políticos, pero que realmente no tiene injerencia de grandes poderes? ¿O en su defecto cree usted que fue un autotentado que salió muy mal? ¿O tal vez que fue orquestado por la derecha para ganar simpatizantes y atacar al gobierno y desestabilizarlo? ¿O en su defecto fue orquestado por el mismo gobierno? Díganme lo que piensa en los comentarios. Muchas gracias por verme y nos vemos en una próxima.